Muy bien, muy buenas noches. Eh, Estamos aquí reunidos para la sexta clase de este curso de procedimiento parlamentario bicameral. Eh, Vale la pena recordar a este respecto que hemos visto hasta ahora el procedimiento parlamentario legislativo, ¿no?, que es un procedimiento parlamentario bicameral sucesivo. ¿Qué significa esto? Que se inicia en la Cámara de Diputados y concluye en el Senado, ¿no? Hemos visto el procedimiento tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, ¿no? Y eh, para finalizar esta parte legislativa en este ámbito, ¿no es cierto?, hemos visto la observación presidencial del Poder Ejecutivo, que desde mi punto de vista, eh, requiere de un procedimiento bicameral concurrente. ¿Qué significa un procedimiento bicameral concurrente? Que como la observación es hecha a un producto que ya ha pasado por la Cámara de Diputados y del Senado, debe resolverse, ¿no es cierto?, en esa instancia del procedimiento legislativo que tiene que ver con la reunión de diputados y senadores, que no es un órgano, sino que es una instancia. ¿Y por qué debe resolverse en una sola instancia y no pasar por diputados y senadores? Por la razón que ya dije, ¿no?, de que se trata de un producto institucional que implica a la Cámara de Diputados y Senadores, y por otro lado, porque el procedimiento tal como viene planteado en el reglamento del Congreso, perdón, en el reglamento de la Cámara de Diputados y del Senado, es un procedimiento larguísimo, larguísimo, que conllevaría 60 días para una serie de observaciones que solamente requieren 15 días como máximo, ¿no?, como ejercicio de la atribución del Poder Ejecutivo. Entonces, por ahí, digamos, va la argumentación. Y hay otro argumento, además, que es el argumento que tiene que ver que se trata de una diferencia. Hay en el reglamento de la Cámara de Diputados y del Senado, hay dos procedimientos. Uno para las normas que han sido aprobadas en una sola instancia, en un procedimiento bicameral de una sola instancia, que es esta reunión de diputados y senadores, como por ejemplo es el presupuesto general de la República o la, digamos, una especie de dación de cuentas de la ley de, de evaluación del presupuesto general de la República, ¿no? Pero se había dicho que porque eso estaba en una, que se aprobó en una instancia de diputados y senadores, ¿no?, eso necesariamente, ¿no es cierto?, tenía que resolverse en esa instancia, lo cual estaba muy bien, pero se decía que lo que había sido aprobado siguiendo el trámite de primero diputados y después senadores tenía que seguir ese mismo trámite. Yo he expresado mi desacuerdo con eso, ¿no es cierto? Y creo que la observación del Poder Ejecutivo, por ser una observación a un producto del Parlamento, que ya ha pasado por la Cámara de Diputados y Senadores, tiene que ser objeto de instancias bicamerales, porque hay votaciones distintas de diputados y de senadores en una reunión conjunta de ambos, ¿no? Muy bien, seguidamente hemos hablado acerca de la función de control político para ver función por función o digamos modalidad por modalidad de esta función, ¿no? Ver
qué procedimientos tienen que adoptarse para cada una de las modalidades de control político, ¿no? Y entonces hemos empezado con la Cámara de Diputados, ¿no? Que es aquella que en una instancia única, por ser funciones privativas de la Cámara de Diputados, ¿no?, realiza el proceso de interpelación al ministro o al presidente del Consejo de Ministros, el procedimiento de censura también al presidente del Consejo de Ministros y a los ministros, el procedimiento para otorgar o rehusar la cuestión de confianza, ¿no? Y también el procedimiento para realizar comisiones investigadoras. Estas cuatro atribuciones que tiene la Cámara de Diputados son exclusivos de ella y se realizan en instancia única, no requieren la participación del Senado. Sin embargo, el día de hoy vamos a hablar de la acusación constitucional, que también es una atribución de la Cámara de Diputados, ¿no? Pero que concluye en el Senado, es decir, que tiene que obedecer a un procedimiento de control sucesivo. ¿Qué significa un procedimiento de control sucesivo? Que ese procedimiento se realiza iniciándose en la Cámara de Diputados y concluye en el Senado, sucesivamente. No pueden reunirse los diputados y senadores en una instancia única, con votación diferenciada según Cámara, y ahí está el asunto de la bicameralidad, ¿no es cierto? No es la bicameralidad. No pueden reunirse para solucionar problemas relacionados con la acusación constitucional. Muy bien. Este procedimiento, este procedimiento de acusación constitucional, como ya he afirmado, es un procedimiento bicameral sucesivo, no es un procedimiento bicameral concurrente, donde concurren, ¿no es cierto?, los representantes de ambas cámaras en una instancia, no órgano, en una instancia, ¿no?, que es una instancia donde diputados y senadores se reúnen, ¿no es cierto?, enfrentan el problema suscitado por la observación presidencial, ¿no es cierto? Ahora, no ese es el caso. No ese es el caso. Ahora, ¿cuál es la finalidad de la acusación constitucional? Bueno, nosotros podríamos decir que la finalidad de la acusación constitucional es hacer control político. Dicho así, el problema está resuelto. Se trata de un acto de control político, ¿no? Y en consecuencia, ¿no es cierto?, tanto la Cámara de Diputados como el Senado deben pronunciarse políticamente en la instancia que les corresponde. Sin embargo, este control político está claramente determinado en el artículo 99 de la Constitución, al final de este artículo 99 de la Constitución, cuando dice que se trata, ¿no es cierto?, de que toda una serie de funcionarios tengan la prerrogativa de la acusación constitucional, ¿no es cierto?, solamente ellos, si es que han incurrido en infracción de la Constitución o en el delito de ejercicio de la función pública. Tienen que encontrarse en el ejercicio de la función pública. Después, tienen que estar nominados en el artículo 99 de la Constitución, o pueden incurrir en una infracción de la Constitución. Siempre estos actores políticos que están señalados expresamente en el artículo 99 de la Constitución. Y aquí tenemos que
ponernos a reflexionar sobre una distinción que el señor Vallerriestra y otras personas también, como el doctor Paniagua Corazao, perdón, ambos ya fallecidos, ¿no? Este, sostienen en el sentido de que se trata de un juicio político si es que se infracciona la Constitución o se trata de un antejuicio así a secas, ¿no? Por delito en el ejercicio de la función pública. Una primera pregunta que tenemos que hacernos es si estos actos de infracción de la Constitución o de delito en el ejercicio de la función pública se implican unos a otros necesariamente. Si se ha cometido un delito en el ejercicio de la función, evidentemente se ha contradicho el marco constitucional y legal. O sea que no puede decirse, ¿no?, que, que hay una separación desde este punto de vista entre el delito cometido en el ejercicio de la función pública, ¿no?, y la infracción de la Constitución. Evidentemente, un delito en el ejercicio de la función pública supone una violación, ¿no es cierto?, del estatus constitucional. La otra pregunta es, si uno comete una infracción de la Constitución, ¿necesariamente ha hecho un acto delictivo? No, no necesariamente ha hecho un acto delictivo. Puede haberse comportado mal, puede haber incurrido en un escándalo de proporciones, puede haber hecho, digamos, tenido una conducta no tipificada en el Código Penal, pero que es altamente ofensiva, ¿no es cierto? Pero no necesariamente eh, entra en el ámbito delictivo. Pregunta, siguen las preguntas. Toda infracción, lo he dicho, toda conducta antiética supone una infracción de la Constitución. Cuando decimos que la acusación constitucional supone una infracción de la Constitución o un delito en el ejercicio de la función pública, están metidos en este saco todos los actos que tienen que ver con conductas antiéticas, ¿no? Y que esas conductas antiéticas necesariamente son delitos o necesariamente son infracciones de la Constitución. No. Las conductas antiéticas que pueden dar lugar, ¿no es cierto?, a que una persona sea acusada constitucionalmente, no están necesariamente relacionadas ni con la infracción de la Constitución ni con el delito en el ejercicio de la función pública. Se puede acusar constitucionalmente a alguien que tiene una función una conducta antiética, pero que no es que no constituye una infracción de la Constitución o que no constituye un delito en el ejercicio de la función pública. No, no se puede. No se puede. Ahora, es interesante, ¿no? Según todos los autores que diferencian entre, una gran mayoría de autores, que diferencian entre el ejercicio de la función pública, entre la infracción de la Constitución y el delito en el ejercicio de la función pública, eh, generalmente de una manera un poco mecánica, dicen
la infracción de la Constitución es un acto político. Y los otros dicen que el delito en ejercicio de la función pública habilita la jurisdicción. Habilita, ¿no es cierto?, el ejercicio de la jurisdicción, ¿no? O sea, del acto sancionatorio del Poder Judicial, ¿no? Del proceso, mejor dicho, del proceso judicial. Yo no estoy muy seguro, de que una infracción de la Constitución no habilite la jurisdicción. Porque, como ya dije, un delito siempre es inconstitucional. Por lo tanto, hay infracción de la Constitución, ¿no? Y que la infracción de la Constitución constituya un delito exclusivamente político, habría que ver el caso. Habría que ver cómo está infraccionada la Constitución. Por ejemplo, el abuso de autoridad, delitos en el ejercicio de la función pública, no delitos comunes, no delitos comunes, robo, asesinato, violación, esos delitos comunes, no. Pero en el ejercicio de la función pública. El abuso de autoridad supone un acto inconstitucional, supone un acto constitucional. La concusión, el peculado, la colusión, el cohecho, ¿no es cierto? ¿Están o no están infraccionando la Constitución? Sí la están infraccionando. Entonces, esta fórmula, desde mi punto de vista, no es muy feliz. No es muy feliz, ¿no? Eh, yo creo que el fundamento de la acusación constitucional, así como está, ¿no es cierto?, sea que fuere un juicio político o sea que fuere un curso que adquiera un curso que habilite la jurisdicción, ¿no? No encuentra un asidero sólido en estas maneras de entender, ¿no es cierto?, los motivos de la acusación constitucional, ¿no? Pero bueno, como están las cosas así, ¿no es cierto? Veamos quiénes están sujetos a la acusación constitucional por infracción de la Constitución y o delito en el ejercicio de la función pública. En el artículo 99 de la Constitución se establece con claridad quiénes son los que están sujetos a acusación constitucional, es que lo miramos de otra manera, ¿no? Los que gozan de la prerrogativa de la acusación constitucional, o sea, no pueden ir de frente al Poder Judicial, ¿no? Dice, el artículo reformado dice lo siguiente: corresponde a la Cámara de Diputados, de acuerdo con su reglamento, acusar ante el Senado al presidente de la República, a los senadores, a los diputados, a los ministros de Estado, a los magistrados del Tribunal Constitucional, a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, a los jueces de la Corte Suprema, a los fiscales supremos, al defensor del pueblo y al Contralor General por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta 5 años después que hayan cesado en esto. Todos estos altos funcionarios comprendidos en el artículo 99 de la Constitución gozan de la prerrogativa de la acusación constitucional y no pueden ser derivados, si es que cometen delitos de función, al Poder Judicial. No pueden. Y esta prerrogativa es una prerrogativa que dura 5 años.
¿Cómo se computan los 5 años? Desde que se ha terminado y concluido la función, la función correspondiente a cada uno de estos altos funcionarios. Puede haber estado el ministro un día, 3 días, un mes, 3 meses, un año, 5 años, todo el periodo constitucional, y tendrá 5 años más para ser sujeto de la prerrogativa que le da el artículo 99 de la Constitución. Si bien el artículo 99 de la Constitución dice que se puede acusar constitucionalmente al presidente de la República, este artículo 99 tiene que ser concordado con el artículo 117 de la Constitución. Dice, el presidente de la República solo puede ser acusado, solo, únicamente, durante su periodo, durante el periodo de los 5 años, ¿no es cierto? Si está menos, ¿no? Por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, por disolver al Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, es decir, cuando lo puede disolver constitucionalmente, ¿no es cierto? Y por impedir su reunión o funcionamiento o lo del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral. Es interesante, ¿no? Si no se da una de estas causales, el presidente de la República no puede ser acusado constitucionalmente. Si el presidente de la República no incurre en traición a la patria, si no impide las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales, municipales, si no las impide, no se le puede acusar. Si disuelve el Congreso según lo establecido en el artículo 134, es decir, cuando se le ha negado la confianza a 2 consejos de ministros, ¿no es cierto? No se le puede acusar, ¿no? Si deja que funcione normalmente el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE y el RENIEC, no se le puede acusar al presidente de la República. Esto está en relación con la disposición constitucional que dice, ¿no es cierto?, que los ministros son responsables por sus propios actos, pero, y además por los actos del presidente que refrendan. No hay acto presidencial válido si es que no está refrendado por el Consejo de Ministros o por los ministros. ¿No? Entonces, esto blinda al presidente y el presidente solamente puede ser acusado en estos casos y en los otros a sus ministros. ¿No? Es interesante, fíjense, este artículo 99 de la Constitución, ¿no? No le da la prerrogativa de la acusación constitucional al Jurado Nacional de Elecciones. O sea, los miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Los miembros del Jurado Nacional de Elecciones no están sujetos a acusación constitucional. El Parlamento no puede, ¿no es cierto?, llevar adelante el trámite de la acusación constitucional si es que se hace acusación constitucional del Jurado Nacional de Elecciones. Tampoco está el Banco Central de Reserva. El presidente del Banco Central de Reserva y los directores del Banco Central de Reserva no pueden ser acusados constitucionalmente. Tampoco está la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradora de Fondos de Pensiones. Tampoco está. No tienen la prerrogativa de la acusación constitucional. ¿No? Entonces, es interesante darse cuenta. Uno es todo el sistema electoral, ¿no es cierto? Y los otros son organismos que tienen que ver con asuntos económicos. La superintendencia es de banca y seguros y administradora de fondos de pensión.
El Banco Central de Reserva es el Banco Central de Reserva. La emisión monetaria está gobernada por el Banco Central de Reserva. Es interesante, lo dejo para su reflexión, ¿no? Ahora, la pregunta que viene después es la siguiente, ¿no? Estos son aquellos que pueden, lo que he nombrado en el artículo 99, son los que están sujetos a la acusación constitucional y gozan de esa prerrogativa. 5 años después que dejaron el cargo, ¿no? Muy bien. ¿Quiénes son titulares? Este es un asunto que hay que tener muy en cuenta. O sea, ¿quiénes son los titulares? O sea, ¿quiénes pueden presentar acusaciones constitucionales? En el reglamento del Congreso, fíjense bien lo que estoy diciendo, ¿eh? No en la Constitución, sino en el reglamento del Congreso. Déjenme ubicar aquí un ratito el artículo. Aquí está, ¿cierto? En el reglamento del Congreso, en el artículo 89, el reglamento que está vigente y que además lo han tomado así literalmente, en el artículo 90 del reglamento, ¿no? El reglamento de la Cámara de Diputados, ¿no? Dice, el procedimiento de acusación constitucional se desarrolla observando las siguientes reglas. Los congresistas, el fiscal de la nación o cualquier persona que se considere directamente agraviada pueden presentar denuncia constitucional contra los altos funcionarios del Estado, comprendido entre los alcances del artículo 99 de la Constitución Política, ¿no? Me van a disculpar, pero he cometido un error. Esto está en el artículo 175 del reglamento de la Cámara de Diputados, que ha sido objeto de predictamen. Vamos a ver cómo sale, no creo que haya variado, ¿no? Muy bien. Los diputados y senadores, perdón, los diputados o senadores, el fiscal de la nación o cualquier persona que se considere directamente agraviada puede presentar denuncia constitucional. O sea, solamente pueden presentar los diputados, los senadores, el fiscal de la nación. Cualquier persona también lo puede hacer. Pero en todos los casos tienen que estar directamente agraviados, ¿no? En todos los casos. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué los diputados y senadores, no es cierto, deben tener el derecho, ¿no?, de presentar la acusación constitucional? Y la pregunta es válida porque ellos son los que van a resolver. O sea, presentan la acusación constitucional, ¿no es cierto?, los diputados o los senadores, pasa por diputados, se va al Senado y los mismos que las presentan son los que las van a resolver. No es el caso del fiscal de la nación, no es el caso. No es el caso de otra persona que no sea ni diputado ni senador, etcétera, ¿no es cierto?, que presenta una acusación constitucional. Eso está bien. ¿Por qué los diputados y senadores pueden presentar acusación constitucional? Fíjense, este es un asunto delicado, porque pueden convertirse en juez y parte, no solamente porque presenten la acusación constitucional y ellos mismos tengan que resolver, ¿no?, sino porque pueden ellos ser objeto de una acusación constitucional, ¿no es cierto? Porque el artículo 99 dice que la Cámara de Diputados puede acusar, ¿no es cierto? Entonces, se presenta un pedido de acusación constitucional contra un congresista que es diputado
que es diputado, y el diputado dice, bueno, yo estoy acá, el señor ha presentado, se va a la Comisión de Acusaciones Constitucionales, listo, cerrado el tema. Yo soy parte pues de la Comisión de Acusaciones Constitucionales y como ahora los grupos parlamentarios están metidos ahí como si fueran sanguijuelas, ¿no es cierto? Ellos van a agarrar y van a decir, no, 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 a mí no me tocas a este, porque yo tengo mi presencia acá en la Comisión de Acusaciones Constitucionales. Si yo reflexiono sobre este tema, ¿no? Voy a ponerme en la óptica del doctor Uchuya, de la clase anterior. Y están dadas las garantías del debido proceso. Si es que la acusación constitucional puede ser presentada por diputados y senadores cuando ellos mismos tienen que resolver, no están dadas las garantías del debido proceso. No están dadas. Miren, y no están dadas las garantías del debido proceso, porque no hay claridad de si un diputado o un senador pueden tener derecho a realizar las acusaciones constitucionales. Yo creo sinceramente que ningún diputado y ningún senador debía tener opción a presentar una eh, acusación constitucional. Y también creo que si un diputado y un senador son acusados constitucionalmente, no debían ser acusados ante la Cámara de Diputados, con la consecuente procedimiento ante el Senado, no, sino debían ser ejecutados ante la Corte Suprema. Ese es un asunto complicado, porque la Corte Suprema regularmente falla según ley, dicen, y la acusación constitucional supone que también hay una opción política. Puede la Corte Suprema pronunciarse políticamente sobre un tema. Pero en todo caso, ¿no? De repente la acción de inconstitucionalidad podría ir al Tribunal Constitucional. Podría, en el caso de diputados y senadores. Y además, los congresistas, sean diputados y senadores, no deberían tener la posibilidad de presentar acusaciones constitucionales, sino de resolverlas, sino de resolverlas. Esto me trae a colación una reflexión en la cual el doctor Uchuya también adelantó opinión en el buen sentido de la palabra, respecto a este asunto que sostiene el doctor Francisco Carruitero Leca y también en el mismo libro, ¿no? El doctor Allen Rodas Tenorio, ¿no? El carácter cuasi jurisdiccional de la acusación constitucional. Fíjense, yo voy a leer textualmente lo que se dice en este texto, en un párrafo que no es muy largo, pero quiero que quede clara la posición de los autores, ¿no? Es una posición interesante, pero que es una posición que desde mi punto de vista no tiene fundamento. Fíjense, en los últimos tiempos, el procedimiento trilateral, no, perdón, ha surgido el procedimiento trilateral, cuya naturaleza jurídica es ser cuasi jurisdiccional
o triangular mediante el cual la administración pública decide sobre un conflicto intersubjetivo sometido a su consideración con el objeto de expedir un acto administrativo destinado a producir efectos jurídicos sobre un particular determinado. Ahora viene lo interesante. Esto es medio, muy técnico, muy técnico. En el caso de la acusación constitucional ante juicio o juicio político, uno de los dos, estamos frente a un proceso parlamentario cuasi jurisdiccional, o sea, lo afirma. Lo afirma. Está de moda y entonces este proceso es así, ¿no es cierto? Y no como se denomina procedimiento, pues con la denuncia constitucional presentada ante la Comisión de Acusaciones Constitucionales, en el caso de la Cámara de Diputados hay una Comisión de Acusaciones Constitucionales, ¿no? Se determina la existencia de dos partes en conflicto. Por una parte, los denunciantes, que podrían ser los ciudadanos, los congresistas, el fiscal de la nación, y por otra, los denunciados, constituidos por los altos funcionarios señalados expresamente en el artículo 99 de la Constitución, que se enfrentan en un litigio, ¿no?, que debe respetar las garantías constitucionales procesales. La diferencia con el proceso judicial en esencia es, en el proceso judicial, es en esencia que quien resuelve la litis es el juez, mientras que en el proceso cuasi jurisdiccional quienes resuelven son la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, ¿cierto? La Comisión de Acusaciones Constitucionales ahora en la nueva Cámara de Diputados, ¿no es cierto? Y el Pleno de la Cámara y después el Senado, ¿no es cierto? Muy bien. Y lo hacen así con sus pronunciamientos sobre denuncias constitucionales. La diferencia con el proceso judicial estriba en que los que resuelven no son jueces, son congresistas investidos como magistrados. Esta posición es falsa. O sea, y es falsa por dos razones. El primer asunto es que la relación que hay entre el denunciante, en el denunciante y el denunciado constitucionalmente, ¿no? No es un asunto jurisdiccional. Y tan no es un asunto jurisdiccional, ¿no?, que la parte jurisdiccional propiamente dicha que podría haber, ¿no es cierto?, no la resuelve el Parlamento, sino la resuelve enviando, en cuanto a procedimiento, resolución en cuanto a procedimiento, se resuelve enviando todo lo actuado al Ministerio Público. ¿Dónde está la materia propia del Parlamento que sea propiamente jurisdiccional? Más aún, cuando se terminaba la acusación constitucional, en esta misma Constitución se decía que lo enviado por el Parlamento al Poder Judicial no podía ser modificado por el Ministerio Público, que el Ministerio Público debía actuar en razón de lo que había determinado la Comisión de Acusaciones Constitucionales en materia que tenía que ver con la jurisdicción, materia penal. Ahora ya se ha reformado esa parte y se dice que mejor dicho, la Fiscalía, ¿no es cierto?, la Fiscalía de la Nación, ¿no?, y esto va al más alto nivel, ¿no?, tipificará, actuará conforme a sus competencias. Esta modificación a mí me parece correcta, pero está indicando
de que no hay posibilidad de jurisdiccionalizar, ¿no es cierto?, la acusación constitucional. ¿Por qué? Porque además, contradiciendo la ley que norma las actividades de la Fiscalía de la Nación, ¿no es cierto?, si el Parlamento tipifica, si el Parlamento tipifica el delito, comete una intromisión en asuntos que no son de su competencia y viola el principio de separación de poderes. Y si solo hecho, lo haría del traslado, ¿no es cierto?, de la información que estaría tipificada penalmente, ¿no es cierto?, la haría inconstitucional. Entonces, el Parlamento puede decir hay indicios, podría ser, sugerimos el, que la Fiscalía vea el asunto y actúe conforme a sus competencias, etcétera, y creemos que acá hay material suficiente para. Nada más. No puede tipificar el delito. Ese es un primer argumento. Un segundo argumento, no hay litis. No hay litis. Porque la finalidad de una acusación constitucional no es establecer cuál es la verdad jurisdiccional, sino apuntar a si la violación de la Constitución o los indicios pueden conducir a los indicios penales, indicios pueden conducir a una sanción política. Política. Y esa sanción política está tipificada en el artículo 100 de la Constitución. El artículo 100 de la Constitución, ¿no?, dice lo siguiente: corresponde, lo leo en su versión modificada, corresponde al Senado, de acuerdo con su reglamento, suspender o no al acusado en el ejercicio de la función pública, ¿no?, en ese momento que está, suspenderlo, ¿no?, o inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta por 10 años, o destituirlo. O sea, está hablando de la suspensión en el cargo, ¿no es cierto?, la inhabilitación en el ejercicio de la función pública, o sea, para cualquier función pública, ¿no?, y la destitución de la función. Eso lo puede hacer el Parlamento. Eso lo puede hacer el Senado. Pero esto no implica sanción de carácter penal. Es una sanción solamente, política. Es una sanción exclusivamente política. Nadie va a ir a la cárcel porque lo hayan inhabilitado. Mírenlo a Vizcarra viajando por todos sitios. ¿No es cierto? Tiene restricciones. El juez el juez las determina. Ese es un proceso que está por otro lado. El Parlamento no tiene que ver nada ahí. Entonces, ese punto, ¿no es cierto?, es un punto que hay que tener, con el cual hay que tener sumo cuidado, ¿no? ¿Cuándo el Congreso puede admitir, que es la pregunta final de esta visión, digamos, que es como el sombrero, ¿no?, del procedimiento, ¿no? ¿Cuándo la Cámara de Diputados puede admitir, del punto de vista que estoy planteando, ¿eh?, no del punto de vista que está normado, ¿cuándo puede admitir una acusación constitucional? Cuando no es contra ellos, cuando no es contra un diputado, contra un senador.
No puede. Porque no puede ser juez y parte al mismo tiempo. Ahí ese artículo, ¿no es cierto?, del reglamento, ¿no? El artículo del reglamento, del inciso A del artículo 89, es fruto de una irreflexión. ¿Un congresista puede acusar constitucionalmente a otro congresista? Sí. Si tiene poder, lo inhabilita al propio congresista. Un congresista lo inhabilita al propio congresista. Si tiene una animadversión con la persona, va a hacer todo lo posible para que lo inhabiliten. No pueden presentar denuncias constitucionales. No pueden. Ni los diputados ni los senadores. Los diputados porque no pueden articular ellos una denuncia constitucional contra ellos mismos, y los senadores por lo propio. Van a determinar al final si es que su propio senador va a ser objeto de una sanción en razón de una acusación constitucional. El gato de dispensero. No hay garantías del debido proceso. Muy bien, dejado esto de lado, ¿no? Dejando esto de lado, se puede reflexionar más sobre este asunto, ¿no? Dejando esto de lado, veamos cómo se da el procedimiento de acusación constitucional. Fíjense que la atribución exclusiva y excluyente de que solamente puedan senadores y diputados, el fiscal de la nación y cualquier otra persona presentar denuncias constitucionales es una norma reglamentaria. No es una norma, no tiene fundamento constitucional. ¿En razón de qué se hizo eso? Muy bien. Lo primero que hay que pensar es en presentar, o sea, en cómo se presenta la acusación constitucional, ¿no? Y aquí hay toda una serie de requisitos para su admisión, lo que se llama comúnmente requisitos de admisibilidad. La denuncia constitucional se presenta por escrito, ¿no? Y debe tener los siguientes datos, ¿no?, para poder presentarla. El nombre del denunciante y su domicilio. Acá dice domicilio procesal. Su domicilio, nada más. Los fundamentos de hecho y de derecho. Claro, todos los fundamentos de hecho y de derecho tienen que estar en razón de si hay una infracción constitucional o de si hay un delito en el ejercicio de la función. Más allá de ese marco, no se puede ir. Los argumentos de hecho y de derecho tienen que estar bajo ese marco, ¿no? Se anexan los documentos que sustenten la acusación constitucional, y dicen acá que también se puede indicar dónde están esos documentos aun cuando no se puedan presentar. La fecha de la presentación, la firma del denunciante, si son varios denunciantes, ¿no? Y una copia simple del DNI, ¿no? Esta firma del DNI, este DNI es en caso de que no denuncien los diputados, senadores, ¿es cierto?, o el fiscal de la nación. No, en estos tres últimos casos no hace falta el DNI. Así dice la norma. Muy bien. Se presentó el documento con estas características, ¿no?, señaladas, ¿no?, que cumplen el requisito de admisibilidad. Eso tiene que ser evaluado.
cumplen o no cumplen los requisitos de admisibilidad. Entonces hay una calificación de la denuncia constitucional. Pero cuando se hace la calificación de la denuncia constitucional, se introducen criterios que no están en los requisitos de admisibilidad. Esto, digamos, no necesariamente es una crítica, pero digamos, hay un tema de consistencia en la norma. Se presenta la acusación constitucional y se deriva inmediatamente a la Comisión de Acusaciones Constitucionales. Tiene que ver en la Cámara de Diputados, por donde se inicia este proceso, una Comisión de Acusaciones Constitucionales que reporte al Pleno de la Cámara. Tiene que haber. Entonces se deriva a la Comisión de Acusaciones Constitucionales para que califique. Puede calificar la admisibilidad, puede calificar la procedencia, ¿no? Entonces, aquí, si es inadmisible, la archivan o la devuelven. Y si es procedente, puede ser que haya si es improcedente, puede ser que haya alguna falta, entonces, de algún documento que se puede subsanar, de algún requisito subsanable, entonces la devuelven para que se subsane en 3 días, ¿no? Bueno, tiene que haber sido, dicen que la calificación se da de la siguiente manera, ¿no? Tiene que cerciorarse, ya en la Comisión de Acusaciones Constitucionales, tiene que cerciorarse de que lo haya firmado una persona capaz. En el Código Civil se establece, ¿no es cierto?, no, quiénes son personas capaces, ¿no? Que la persona que formula la denuncia sea directamente agraviada. Directamente agraviada. Y eso está bien, porque existe una norma que ordena que tenga esa característica. En el reglamento, ¿no? En el reglamento. Que se refieren a hechos que impliquen una infracción constitucional o que haya delito de función, eso ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Que a la persona denunciada le corresponda la prerrogativa de la acusación constitucional. Ya han pasado los 5 años, no cabe. No es funcionario contemplado en el artículo 99 de la Constitución, no va, ¿no? El delito, si es que la acusación constitucional es por un delito en el ejercicio de la función, no debe haber prescrito. No debe haber prescrito. Si es que ha prescrito, la acusación constitucional no tiene ningún sentido, ¿no? Y entonces, estos requisitos, que son requisitos de procedibilidad, ya no de admisibilidad, ¿no? O sea, procede si es que se cumple con esto, complementan los requisitos anteriores. Como ya dije, si se declara improcedente, tiene que haber una causal que diga, no, este señor no tiene la prerrogativa, este señor no es funcionario público, respecto a este señor ya pasaron los 5 años correspondientes, ¿no? Y las que se declaran inadmisibles es porque la persona no ha subsanado en los 3 días que le eran requeridos para su subsanación. Muy bien. Este informe, que es un informe de calificación, se eleva al Pleno. El Pleno dice, ¿saben qué? Entendemos de que el informe de calificación está bien hecho, se puede discutir, ¿no? Pueden discutir, no, acá hay una serie de asuntos, ¿no? Se puede discutir, pero si se aprueba, ¿no? Si se aprueba, ahí mismo se fija un plazo de investigación. O sea, el Pleno,
porque el informe es elevado al Pleno, el Pleno dice, ya, aprobamos, entonces allí inmediatamente se fija un plazo de la investigación. Ese plazo de investigación, ¿no?, que se establece, que puede ser de 30, 60, 90 días, 120 días. Ese plazo de investigación es un plazo límite, no puede excederse. No puede excederse ese plazo. Si quisiera, si se pide ampliación de plazo, cosa que el reglamento contempla, ¿no?, esa ampliación de plazo supone que hay un informe preliminar de los avances. Y entonces hay que acompañar al pedido de ampliación de plazo, que tiene que otorgarlo también el Pleno de la Cámara de Diputados, ¿no? Estos tienen que anexarse estos avances y el Pleno ya sabrá si da la ampliación, si se acepta, ¿no es cierto?, el pedido de ampliación de plazo o no. Entonces, ese plazo, durante ese plazo se realizan muchos actos. Durante ese plazo se realizan muchos actos, ¿no? Está la comisión encargada de, ya fue admitido, la comisión encargada las acusaciones constitucionales dice, bueno, hay que investigar sobre este asunto, ¿no? Entonces, ahí se elabora un documento interno, ¿no? Y en razón de ese documento interno, ¿no?, sí, en razón de ese documento interno, ¿no?, se notifica a los que han sido denunciados. Acá dice una cosa medio extraña, ¿no? Admitida la denuncia constitucional y establecido el plazo para su investigación, la misma es notificada al denunciado por el presidente de la comisión entre los 3 días hábiles siguientes a la sesión en la cual se admitió, ¿no? A la notificación se adjuntan los anexos, etc. En caso de que el denunciado no tenga domicilio conocido o se encuentre fuera del país, se le notifica una sumilla de la denuncia a través del Diario Oficial del Peruano, en su página web y en el portal de la Cámara. Es decir, yo digo que es algo extraño porque si se pide cuál es el domicilio procesal al inicio, ¿no?, ¿por qué se les tiene que notificar? Tiene que haber un domicilio procesal. Tiene que haber. O sea, el procedimiento de acusación constitucional no puede llevarse a cabo sin un domicilio procesal. No puede, ¿no? Entonces, no sé por qué han puesto esto acá. En fin. Ahora, digamos, dentro de la lógica, ¿no?, la comisión dice, sí, ya nos han dado 30, 60, 90 días, y a veces, ¿saben qué? No todos podemos hacer todo juntos. Vamos a hacer, vamos a pasar a la etapa de instrucción, y en la etapa de instrucción, vamos a darle la titularidad de esta instrucción a un diputado, ¿no? Estamos en la Cámara de Diputados, a un diputado. Muy bien. Entonces, se designa a un diputado, ¿no?, que estudia los hechos materia de la denuncia, ¿no? Los hechos materia de la denuncia se investiga, ¿no?, y evalúa la pertinencia de las pruebas. Se le deja a él hacer eso. Entonces, es evidente que este señor va a tener una fortaleza, digamos, propia, digamos, por la designación, ¿no? Y prácticamente la denuncia constitucional
va a tener como referencia el documento que él haga. No digo que sea aprobado exactamente, pero si dice que no hay lugar a acusación, es muy probable que la comisión lo, lo acepte, y si dice que sí hay lugar a acusación también, ¿no? Pero él es en este momento lo que se llama un delegado, ¿no? Un delegado. Lo que sucede es que este delegado funciona eh, teniendo en cuenta los posibles descargos que vayan llegando, ¿no? O que hayan llegado en razón de la notificación que han realizado que se ha realizado a los que están acusados constitucionalmente, ¿no? Eh, si es que llega algún descargo, puede tenerlo en cuenta. Si es que no llega ningún descargo, él continúa evaluando, ¿no es cierto? Y presenta su informe a la Comisión de Acusaciones Constitucionales, ¿no? Ahora, fíjense, a los que se van a descargar de la acusación se les da solamente 3 días. ¿Eh? A mí me parece poco, francamente. A mí me parece poco. Las acusaciones constitucionales, en razón de la infracción constitucional o en razón del delito en el ejercicio de la función, pueden ser muy complicadas, ¿no? Entonces, descargarse en 3 días, a mí me parece que es muy poco. Pero en fin, así están las cosas en el juego. Yo por lo menos daría unos 10 días, ¿no? Sin prórroga, sería una situación máxima, una situación límite, ¿no? Para poder descargar. Entonces, este señor que ha recibido las materias, el que ha recibido este encargo, ¿no? Una vez que son determinados los hechos que son materia de investigación y las pruebas o indicios a las que se debe, a las que se han visualizado, ¿no? Este congresista, este diputado delegado, hace un informe que eleva a la presidencia de la Comisión de, eh, de Asuntos Constitucionales, o de denuncias constitucionales, ¿no? Y ahí se convoca una sesión. Ahí se convoca una sesión. Entonces, hay una audiencia, se le llama audiencia, ¿no? La audiencia es una terminología propia del Poder Judicial, ¿no? Nosotros deberíamos hablar en el Parlamento, se realiza una sesión, ¿no? Entonces, se convoca a todos, hay una citación, ¿no es cierto?, señalando día, hora y lugar de donde se va a hacer la audiencia. Y allí están todos los que están involucrados. Es decir, eh, tiene que hacerse presente el que denuncia. Tienen que hablar los denunciados. Después hay un interrogatorio de cada uno de los congresistas, ¿no? Y después de que hay un interrogatorio, se escucha a los peritos. Si es que hay que convocar peritos, se les escucha a ellos, ¿no? Y después de haberlos escuchado a ellos, pueden haber repreguntas, pueden haber dúplicas, en el sentido de que más preguntas, más respuestas, etc., ¿no? Sobre la base de todo lo que ha habido en esta audiencia, el diputado, ¿no?, complementa o reelabora, ¿no es cierto?, o reelabora su informe. Y ese informe reelaborado es lo que se denomina el informe final, y es aprobado por la Comisión de Acusaciones Constitucionales, pero lo aprueba solamente en vía ilustrativa.
¿Por qué? Porque tiene que elevarlo al pleno de la Cámara de Diputados. Esa elaboración, ¿no es cierto?, que ha tenido en cuenta todos los elementos surgidos de la audiencia, ¿no es cierto?, de la participación de los denunciantes, de los denunciados, de los que han dado sus testimoniales, de las preguntas y respuestas, de los peritos, etcétera, ¿no? Toda esa información ha servido de insumo también para que el congresista delegado presente el informe que es aprobado en primera instancia, ¿no es cierto?, en vía ilustrativa, ¿no es cierto?, para el Pleno del Congreso. El Pleno del Congreso cita a sesión, ¿no es cierto?, y debate el informe de la Comisión de Acusaciones Constitucionales. Según el reglamento, no puede realizarse esta sesión sino 2 días después de la convocatoria, ¿no? Se convoca para después de 48 horas, ¿no? Entonces, hay una votación, ¿no? El informe que propone la acusación ante el Senado, ¿no?, requiere para su aprobación de más de la mitad más uno del número legal. Acá dice de más de la mitad nada más, y lo cual está muy bien. De más de la mitad del número legal. En la Cámara de Diputados, 66 votos. Y dice que si la Cámara desestima la propuesta del informe, se va al archivo. Desestimar significa varias cosas. Puede implicar varias cosas. Voto en contra. Se pueden pronunciar en contra más de los que se pronuncian a favor. Y lo otro es, aun cuando se pronuncien más a favor, no alcanzan los 66 votos. En ambos casos se va al archivo. Solamente se han alcanzado los 66 votos favorables, ¿no es cierto?, el informe queda aprobado. Cuando el informe es aprobado, ¿no es cierto?, de inmediato se tiene que formar una comisión acusadora ante el Senado. ¿Qué ha aprobado la Cámara de Diputados? ¿Qué ha aprobado? Que hay mérito para la acusación constitucional. Que la acusación constitucional tiene fundamento. Esto puede interpretarse, ¿no es cierto?, como que la Cámara de Diputados ha aprobado que hay lugar a la formación de causa. Si se acepta que hay lugar a la formación de causa, eso es algo que la Cámara de Diputados va a tener que demostrar, ¿no es cierto?, cuando se presente la comisión acusadora en el Senado. Aquí pero hay una norma que está en el artículo 189 del reglamento de la Cámara de Diputados, que dice lo siguiente. Aquí quisiera que me ayudaran un poco con su experiencia de carácter legal, porque yo, la verdad es que me he sentido un poco conminado con esta disposición, me he sentido conminado a hacerme varias preguntas. El artículo 189 habla de medidas cautelares, ¿no? Estamos en una acusación constitucional, ¿eh? Sí. Durante el desarrollo del procedimiento de acusación constitucional en la Cámara de Diputados, el Pleno puede acordar en cualquier momento
¿no? Previo pedido de la Comisión de Acusaciones Constitucionales, solicitar al vocal de la Sala Penal de la Corte Suprema, ¿no?, que es la instancia que corresponde, se impongan las medidas limitativas de derechos establecidas en la legislación penal y procesal penal sobre la materia. La pregunta es, ¿cuándo procede una medida cautelar? Y la otra pregunta es, de proceder esa medida cautelar, ¿alcanzaría solo a los altos funcionarios? Es decir, las acusaciones constitucionales a veces tienen implicancias de carácter penal y no necesariamente las acciones de carácter, digamos, las acusaciones de carácter penal pueden dar como resultado que solamente el acusado constitucionalmente se haga, digamos, se convierta en sujeto de esas acusaciones penales, ¿no es cierto?, derivadas de la acusación constitucional. De repente hay otras personas que no son, que surgen a la investigación y que también podrían, es es posible que exista acusaciones de carácter penal que no se muevan al nivel de los altos funcionarios, sino que hay otros actores relacionados con estos asuntos de carácter penal. Pregunta, es una pregunta, ¿no? Mi posición sobre esto, y les ruego conversar sobre este punto, es que no es posible. No es posible establecer, ¿no es cierto?, medidas cautelares en una acusación constitucional. Aun cuando haya materia penal. Porque si la acusación constitucional no tiene competencias jurisdiccionales, ¿no?, ¿cómo puede establecerse una medida cautelar que es determinada por un juez? El juez tendría que aceptar que hay un problema de carácter penal que requiere esa medida cautelar. ¿Está el juez habilitado para, en el caso de una acusación constitucional que tiene ciertas implicancias y que no puede ser tipificada por la Comisión de Acusaciones Constitucionales ni por el Pleno de la Cámara de Diputados, ¿no?, tiene competencia para hacer que haya una medida cautelar, ¿no es cierto?, y responder aceptando el pedido de la Comisión de Acusaciones Constitucionales? Yo creo que no. O sea, ahí, no sé si mi posición es correcta o si no es correcta, ¿no? ¿Usted qué opina, doctor Uchuya? Usted que conoce estos asuntos penales. Bueno, en primer lugar, la naturaleza jurídica de las medidas cautelares en materia de restricción de derechos en materia penal están solamente sujetas para los órganos jurisdiccionales, para el Ministerio Así Público que es. asume competencia para tal situación. Sin embargo, como esto es algo novedoso, va a tener que ser materia de la casuística y la jurisprudencia en cada caso, toda vez que, si bien es cierto que podrían darse algunos elementos de concurrencia como el peligro de fuga, por ejemplo, para una persona que está acusada de la comisión de algún delito de función, siendo alto funcionario, podría solicitar, sí, efectivamente, a través del Ministerio Público para que el juez supremo pueda dictar alguna medida de carácter restrictiva. Pero es
es novedoso y totalmente rompe todos los esquemas, incluso podría llevarse a nivel de carácter constitucional, porque no es el fuero el que le estaría otorgando, el fuero parlamentario no podría asumir las funciones que tiene el Poder Judicial y el Ministerio Público, ¿no? Sí, sí. Este, te, usted no niega la posibilidad de que pueda existir esto, ¿no? O sea, yo me he puesto en la posición de que no sería posible, ¿no? Claro, es un problema ontológico Este, de ser y pero deber usted ser, ¿no? sí, Sí creo que se pueda dar. claro, claro, pero claro, es probable que haya una discusión a este respecto que haga también que se contemple la posibilidad de una medida cautelar. Sin duda. Eh, me es difícil, no niego esa posibilidad, pero me es difícil quererla porque el juez se va a pronunciar sobre una medida cautelar sin tipificación del delito. O sea, va Ejemplo de ahí, doctor, por ejemplo, en el materia parlamentaria se requieren solamente de indicios razonables para el establecimiento de una posibilidad de la así comisión de es, un delito, ¿no? Entonces los indicios razonables no tienen la condición de una sospecha grave, que podría tener ya los visos de determinación de la así es, persona y la responsabilidad penal que se le atribuye, en cuyo caso sí podría persistir o podría proceder algún tipo de medida cautelar, pero estamos en el Perú y con estas nuevas cosas se podría dar, sí se podría dar, ¿no? Esto lamento mucho, pero podría darse a una persecución política, pues, ¿no? claro, claro, tranquilamente, ¿no? Bueno, el último paso que hay que dar después de todo este procedimiento es remitir el expediente al Senado. Muy bien, ¿qué pasa en el Senado? ¿No? ¿Qué pasa en el Senado? Eh, aquí, en el artículo 181 del reglamento del Senado, se dice que recibido el expediente de acusación constitucional remitido por la Cámara de Diputados, el presidente del Senado dispone su distribución inmediata entre los senadores. No hay, desde ese punto de vista, una comisión de acusaciones constitucionales en el Senado. No hay, de frente ante los senadores, ¿no? Más aún, esto queda corroborado porque la Junta de Portavoces, en la cual insisten mucho los fujimoristas, ¿no? Eh, convocada especialmente por la presidencia, acuerda la fecha y la hora para el debate de la acusación constitucional y la votación correspondiente, ¿no? Entonces, aquí hay dos cosas sobre las cuales reflexionar, ¿no? Hay requisitos de admisibilidad por el Senado respecto de lo que le envía a diputados o no. Entonces, esa pregunta tiene que ver con un principio de seguridad jurídica, ¿no? Basta con que la Cámara de Diputados le envíe la fórmula legal aprobada para que se pronuncie el Senado, mejor dicho, no la fórmula legal, sino me he confundido. Basta con que le envíe la, la resolución, digamos, ¿qué cosa va a emitir diputados? Bueno, que le envíe ya copia del acuerdo, ya, copia del acuerdo. Basta con que le envíe copia del acuerdo. O tendría también que enviarle, eh, digamos, los pasos que se han dado, ¿no es cierto?, las votaciones que han habido, ¿no?, para que se sustente con claridad de cómo se ha llegado a ese acuerdo. Bastará con que le envíe un acuerdo determinado de que, este, de que la Cámara de Diputados ha acordado acusar constitucionalmente ante el Senado a los señores fulano y sutano y mengano, ¿no? Y le enseñará la votación. ¿Será suficiente eso? ¿No?
En todo caso, lo dejo ahí porque el Senado puede también, al modificar este reglamento, decir, no, 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 nosotros no vamos a recibir una acusación constitucional que nos diga, está acordado acusar constitucional. Tiene que haber algunos requisitos que se cumplan, pues mínimamente, ¿no? Porque si no, diputados no pueden mandar cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa. Doctor, Sí, fíjese, doctor, en una acusación, y estamos un poco realmente llegando a lo que se señaló usted al inicio y en la clase anterior, ¿no? Tratar de tener una especie de jurisdicción parlamentaria para el tema de la comisión de delitos o la presunción de la comisión de delitos nos lleva prácticamente a las instituciones que tutelan los derechos de la dignidad de las personas, que es el derecho al debido proceso y a la legítima defensa. Por así es. ejemplo, si existe una acusación, tendría que haber necesariamente el control de la acusación por parte de la defensa, porque Ujú. yo de una simple una prueba indiciaria, yo no podría establecer la responsabilidad penal de una persona, ni menos solicitar una medida cautelar, Claro, ¿no? Entonces, por ahí habría, por ejemplo, una medida por la cual la defensa podría solicitar como una cuestión previa de que se le otorgue el control de la acusación y el Senado tendría que resolver respecto a eso, tanto en sí. las normas de carácter formal, porque podría ser que falte, por ejemplo, la firma de algunos Ujú. diputados en la sesión donde se tomó el acuerdo, Así es. o no exista, por ejemplo, un correlato lógico sustentado del intercrímenes, ¿no? O sea, del hecho de la conducta delictiva que se le podría irrogar a una persona en las funciones que ha Claro, tenido, ¿no? Entonces, si no hay eso, tendría que devolverse a la Cámara de Diputados para que levanten esas observaciones. Pero así también es, podrían haber también de fondo, ¿no? De fondo para así es. establecer, por ejemplo, la falta de tipicidad, ¿no? No es Ujú, una, porque como bien dijo en antes, no podría ser un acto totalmente antiético o inmoral, incluso, ujú. pero no llegar a los términos de carácter jurídico penal. Entonces, Así por es, ahí así que es. podrían haber excepciones. Y entonces estamos llevando al nivel parlamentario el nivel jurisdiccional que creo que colisiona con la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público, ¿no? Definitivamente, definitivamente yo vuelvo a insistir, así como en las comisiones investigadoras, el norte debe ser político, ¿no? El norte debe ser político. En la acusación constitucional, el norte debe ser político. Si hay alguna cosa que tiene que si hay indicios de que hay algo delictivo, eso debe inmediatamente pasarse a la Fiscalía Suprema, ¿no? Eh, pero son indicios, ya la Fiscalía Suprema verá qué cosa hace, ¿no? Claro que los indicios no se narran, ¿no? Los indicios tienen que ir este, apoyados en pruebas, ¿no? En pruebas indiciarias, ¿no? El punto allí es que, sí, pues, o sea, la tendencia a la judicialización de estos procesos políticos es todo un problema que, que debía plantearse con claridad, porque una cosa es el debido proceso judicial y otra cosa es el debido proceso parlamentario. La legítima defensa de la cual ha hablado el doctor Uchuya entra en los dos ámbitos, sean, pero son distintos, ¿ah? Los procesos, los procedimientos son distintos. Este, el, eh, Efectivamente, yo había dejado de lado en la Cámara de Diputados, en el reglamento de la Cámara de Diputados se dice que en cualquier momento de este procedimiento puede estar acompañado el denunciado, ¿no? Puede estar acompañado por abogado, ¿no? También se dice eso en el reglamento del Senado. Incluso en el artículo 183 del reglamento del Senado se dice que formulada la acusación constitucional ante el Pleno del Senado por esta comisión acusadora,
el presidente otorga el uso de la palabra al funcionario o exfuncionario acusado por el mismo tiempo utilizado por la comisión acusadora de la Cámara de Diputados. Y si es necesario, puede prorrogarse por el tiempo que determine la mesa directiva. El tiempo para la defensa puede ser compartido total o parcialmente con el abogado defensor. ¿No? Yo no estoy de acuerdo con esta fórmula porque a mí me parece que el acusado, sí, el acusado constitucionalmente debe tener un tiempo y su defensor debe tener otro tiempo. No pueden estar compartiendo tiempo. No me parece correcto. ¿No? Igual hay réplicas y dúplicas, etcétera, ¿no? Y hay en el artículo 186 una norma que es una afirmación que debemos tener muy en cuenta. En el último párrafo del artículo 186, que es de una sola línea, dice: el Senado no puede exceder los términos de la acusación. Esto significa dos cosas. Lo primero que significa es que la Cámara de Diputados ha enviado, ¿no es cierto?, un documento donde la acusación se realiza con en determinado ámbito que desde luego está con cobertura constitucional, ¿no es cierto? En ese ámbito. El Senado no puede modificar ese ámbito. ¿Esto significa acaso de que el Senado se pronuncia sobre aceptar o no la propuesta de diputados? Aceptar o no la propuesta de diputados. Nada más. Entonces el debate sería: ¿aceptamos o no la propuesta de diputados? Si la aceptamos, pueden darse sanciones de carácter político y puede derivarse el asunto a la Fiscalía Suprema, ¿no? En los términos de los cuales hemos hablado. Pero no podemos hacer ninguna modificación, porque no podemos exceder los términos de la acusación. O sea, la etapa acusatoria le corresponde a la Cámara de Diputados, la etapa sancionatoria le corresponde al Senado. Oye, en base a lo que te ha dado diputados, tú sancionas o no sancionas. Punto. No puedes excederte en el tratamiento de la materia que te ha dado diputados. No puedes ampliarla. Tampoco puedes reducirla, ¿no? ¿Se entiende? Dependiendo del punto de vista, esto puede ser benéfico o puede ser contraproducente, ¿no? Ponerle un cinturón así cerrado al Senado a este respecto significa que no hay debate sobre la acusación constitucional, así lo diga el reglamento. Dejarle al Senado la posibilidad de ampliar la acusación es poner a diputados, ¿no es cierto?, en el disparadero, en el mismo disparadero en el cual se encuentra respecto de la función legislativa, es decir, que no puede hacer nada con lo que haga el Senado con la acusación constitucional que ha aprobado diputados, ¿no? Como en el proceso, ¿no? En el proceso de... O sea, creo que esta es una norma infeliz. O sea, lo que se debía hacer es sacarla. Y el artículo debía quedar luego de la sustentación del informe y la formulación de la acusación constitucional por la Comisión Acusadora de la Cámara de Diputados
y otorgado el derecho de defensa, el Pleno debate conforme a las reglas establecidas por la Junta de Portavoces. Concluido el debate, el Pleno del Senado vota pronunciándose si hay o no lugar a la formación de causa como consecuencia de la acusación. ¿No? ¿Qué sentido tendría debatir, ¿no es cierto?, para votar si hay lugar o no a la acusación sin algún criterio, ¿no es cierto?, diferenciador o confluyente con el de la Cámara de Diputados. ¿No? Si el Pleno no aprueba la acusación constitucional, el expediente se archiva. Siempre el Senado definiendo todo. ¿No? Ya hemos dicho ya, si se aprueba esto, no es que termine ahí el proceso, ¿no es cierto? Se ha aprobado, ¿no es cierto?, lo que diputado se ha dicho, ¿ya? La acusación hecha por diputados se ha aprobado. Las consecuencias de esa aprobación también son parte del procedimiento. Quiero suspender al acusado constitucionalmente, quiero inhabilitarlo, quiero destituirlo. Tienen que haber votaciones, ¿no es cierto?, a ese respecto. ¿No? Y aquí las votaciones a ese respecto están diferenciadas. Si yo quiero suspenderlo, mitad más uno del número legal. Si yo quiero inhabilitarlo, 2/3. Mitad más uno del número legal, 31 votos. Mitad más uno, 2/3 del número legal, 40 votos. Del Senado. Con 40 votos. ¿No? Esto da lugar, pues, a una resolución. Pero el asunto de la resolución es emitida por el Congreso. Ha terminado el trámite, pero ha terminado un trámite que ha unido a la Cámara de Diputados en un mismo procedimiento con el del Senado. El producto es un producto del Parlamento, no del Senado. ¿No? Acá dice, aquí dice que el Senado, ¿no?, proyecta la resolución correspondiente. ¿No? Puede proyectarla si quiere, pero la tienen que firmar el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente del Senado. No solamente el presidente del Senado. Hay que pensar con mente bicameral, ¿no? La mente bicameral significa que ante un acto compartido, ¿no es cierto?, firman los dos. Ante un acto de exclusiva competencia, firma quien tiene la competencia. Ante un acto donde hay confluencia, ¿no es cierto?, de la Cámara de Diputados y del Senado, ¿no?, firman los dos. No existe presidente del Congreso. Ni legalmente, ni constitucionalmente, así se le denomine presidente del Congreso, no existe. Porque la Cámara de Diputados supone acuerdos o disensiones entre la Cámara de Diputados y el Senado, y los representantes de la Cámara de Diputados y el Senado para los acuerdos o las disensiones son sus respectivos presidentes. Aquí también habla, igual que en el otro lado, de la medida cautelar. Yo no sé qué medida cautelar puede invocar el Senado, ¿no?, con la rapidez que se ha visto este asunto, porque ni siquiera va a la Comisión de Acusaciones Constitucionales del Senado. En el Senado no existe la Comisión de Acusaciones Constitucionales. Sí, como señala el doctor Uchuya, el artículo 191, defensa del acusado,
Dice que durante las diferentes etapas del procedimiento de acusación constitucional, el acusado puede ser asistido o representado por un abogado de su elección, ¿no? Eso sí existe, y está bien. Ahora, claro, en ambos reglamentos, en las etapas del procedimiento, ¿no? Eh, puede darse el caso de que haya no un acusado constitucionalmente por las mismas causales, ¿no? Sino que puedan haber dos acusados constitucionalmente por las mismas causales, ¿no? ¿Se puede o no se puede acumular acusaciones constitucionales? Desde el punto de vista del reglamento de la Cámara de Diputados y del reglamento del Senado, sí se pueden acumular las acusaciones constitucionales. Sí se pueden acumular. Este es un procedimiento que desde el punto de vista político, estoy concluyendo, que desde el punto de vista político es muy interesante, porque uno entiende de que el procedimiento está arreglado por los reglamentos de la Cámara de Diputados y el Senado, ¿no? Está regulado, ¿no? Tiene sus reglas, ¿no? Por la Cámara de Diputados y el Senado, ¿no? Y que eso le da una cierta solidez al procedimiento porque se cumple con el principio de legalidad, ¿no? Pero desde el punto de vista político, desde el punto de vista político, eh, hay que plantearse siempre la pregunta eh, de hasta dónde el ámbito político puede extenderse sin reglas o por reglas que supongan el consenso del colegiado, el consenso de la Cámara de Diputados, el consenso del Senado. Y la pregunta es válida, y la pregunta es válida, porque en el caso de la acusación constitucional, hay un ámbito político innegable. Hay un ámbito político innegable. Ese ámbito político innegable, pregunta, ¿tiene que estar necesariamente judicializado, regulado, ¿no es cierto? ¿Regulado o no? ¿Cuál es la garantía de que la ausencia de regulación no haga incurrir a los diputados y senadores en arbitrariedad? ¿Cuál es la garantía? La garantía es que es necesario se hace necesaria, ¿no es cierto?, una unificación de criterios del colegiado, una unificación de criterios del colegiado, o sea, de la Cámara de Diputados o del Senado y de entre ellos, esa unificación de criterios, ¿no es cierto?, evitaría la arbitrariedad política. ¿Será suficiente o no será suficiente? ¿Será viable o no será viable? ¿No? Porque, porque reducir lo político por medio de lo jurídico, ¿no es cierto? Por medio de lo jurídico, de principio podría quitarle oxígeno al Parlamento. Podría quitarle oxígeno al Parlamento. Los que quieren judicializar la política estarían felices, pero tampoco se puede dejar, ¿no es cierto?, que la política actúe de una manera que tenga que ver con la arbitrariedad, que pueda relacionarla con la arbitrariedad. Es un asunto altamente debatible, pero es un asunto que hay que plantearse. Muy bien, estamos en esto. ¿Algún comentario, alguna pregunta, alguna disidencia intelectual? Serán bienvenidos. Bienvenidas. Pregunta, disidencia. O comentario. Entonces serán bienvenidos. Sí, sí, sí.
Muy bien. Muchísimas gracias. Nos vemos el día miércoles para la 7ª sesión, donde abordaremos eh, los procedimientos parlamentarios de competencia del Senado, ¿no? Procedimientos parlamentarios de las instituciones jurídicas para las cuales es competente el Senado en cuanto a la función de control político. Muy bien, muchas gracias. Nos estamos viendo. Hasta luego, profesor. Que tenga buenas noches. Hasta luego, Jonathan. Nos vemos.